Ángel Gabilondo, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo analiza un experto en metafísica la repetición electoral? Bueno, pues como todos los ciudadanos, que hay algo que no se ha hecho bien y algo que no ha ido bien, y creo que la palabra que se dice hoy es fracaso, en algunos lugares impotencia, una sensación de desmoralización, ¿no? Desmoralización no psicológica, sino de que la ética o la moral pública y política se ha visto también afectada por esto, así que no contentos no estamos. Incluso diría que hay una cierta fatiga social, pero también, una vez dicho esto, espero que no estemos de celebración de entierro durante mucho tiempo. Sobreponerse es todo y espero que nos sobrepongamos a una situación que no nos gusta. A mí no me gusta lo que ha pasado. ¿Es cuestión de culpables o es un fracaso colectivo? Bien, esto es también muy español, ¿no? Casi diría yo que es una idea judeo-masónica cristiana, una mezcla que nos lleva a buscar culpables, a culpabilizarnos, a sentirnos quién lo ha hecho bien y quién lo ha hecho mal. Mira, alguien no ha hecho las cosas bien, nadie ha hecho las cosas del todo bien y yo creo que un rato de queja y de lamento estará bien, pero espero que esa ceremonia no se prolongue más de lo necesario, porque hay emergencia social, necesidades sociales y sobre todo necesidad de una mayor y más profunda política. No es el fracaso de la política, es la ausencia de la gran política. ¿Usted cree que Pedro Sánchez lo ha intentado todo o es que ya no tenía más margen? ¿Ha sido el Comité Federal quien le ha puesto un poquito Tengo poca más tendencia a señalar quién ha hecho las cosas mejor y peor. Y bueno, yo creo que cada uno ha hecho lo que honestamente creía que era mejor y los ciudadanos verán qué es lo que cada uno ha querido hacer, ¿no? A mí me parece que siempre estamos pidiendo que se busquen acuerdos, pero cuando uno busca un acuerdo siempre encontramos la dificultad, encontramos que no es necesario, que no era ese, que era otro. Es decir, no sé qué tipo de acuerdo queremos. Debe ser el acuerdo de uno consigo mismo y, a ser posible, con uno mismo también se complica el asunto. Yo creo que el hacer esfuerzos para buscar acuerdos significa interiorizar una cosa, que en este momento en España un acuerdo solo es posible con al menos 3 fuerzas. Y no sale con 2, no sale con 2. Pero para hacer un acuerdo con 3 fuerzas hay que sentarse las 3 fuerzas juntas y mucho tiempo y trabajar cuidadosamente sobre los objetivos fundamentales, que es la resolución de los problemas ciudadanos. Si nos reunimos de uno en uno y luego el papel que tenemos se lo pasamos al otro, el otro no le parece bien, entonces nos devuelve el papel. Si lo que nos reunimos son los papeles y no nosotros, pues el asunto es un problema. No digo que no se haya hecho todo lo posible. Yo no tengo tendencia a culpabilizar a nadie. Lo que sí puedo decir es que hay que sentarse grupos diferentes, con ideas diferentes, para anteponer el bienestar y la resolución de los problemas de los ciudadanos a nuestras legítimas diferencias. ¿Eso también podría aplicárselo en este caso Pedro Sánchez con Mariano Rajoy? Sí, a mí me parece que no hay que vetar a nadie. Esto lo creo sinceramente. No hay que vetar a nadie. Lo que hay que hacer es poner por delante cuáles son las emergencias sociales para la regeneración democrática, para la resolución y la transformación del país, para la reconstitución del país, y asentar y acordar esos problemas. Y luego ver quién se suma a ese asunto. Ahora, también comprendo que es más fácil el acuerdo si tú quieres transformar el país con quienes quieren transformarlo. Si tú lo que quieres es denunciar la situación en la que está el país, pues es más difícil llegar a un acuerdo con quien está defendiendo que el país está en la situación adecuada. Y por eso yo veo más difícil un acuerdo entre quienes quieren cambiar la situación y quienes creen que la situación va bien. No juzgo que no lo crean de corazón, pero yo no haría vetos previos. Los vetos son más bien la consecuencia de acuerdos no alcanzados. Hay que pactar esos desacuerdos. Y a mí me parece que es difícil ahora mismo un acuerdo entre el PSOE y el PP, difícil, porque el PSOE habla de cambiar y transformar, incluso derogar muchas leyes, y el PP, también le comprendo y lo respeto, pues dice que el camino es bueno, que vamos bien. Entonces, más que vetos previos, yo soy partidario de que sean consecuencia de acuerdos no alcanzados.
pero no me gustan los vetos previos. El 20 de diciembre el Partido Socialista sacó el peor resultado de su historia. ¿Hay algún run-run, hay algún cierto temor en el Partido Socialista de que se dé ese supuesto sorpaso si se consigue esa unión Podemos, Izquierda Unida y confluencias? ¿Hay cierto temor? Bueno, primero, los resultados tienen que ser mensurables, y yo no estoy muy seguro de que sean mensurables los resultados de estas elecciones con las de otras ocasiones, porque había más fuerzas, había una distribución de voto distinto, pero bueno, no entramos en si fue bueno o malo. El resultado no fue bueno, esa es la verdad, pero yo no sé hasta qué punto ni se puede llegar a acuerdos con otros, pero sí que lo veo indispensable, y lo veo indispensable, repito, sobre contenidos. Yo suelo hablar de 3 palabras: regeneración, transformación y reconstitución del país. Quienes quieran trabajar en torno a eso, yo creo que el Partido Socialista debe abrir las puertas a todo aquel que quiera trabajar en estas líneas. Regeneración, transformación y reconstitución del país. Y yo creo que es necesario hacerlo. Y yo espero que haya una mayoría. Incluso llego a pensar que en el Parlamento actual debe haber una mayoría de diputados y diputadas que quieren eso. No ha sido posible. Bueno, también estamos todos aprendiendo. ¿Aceptaría ir de número 3 de la lista por Madrid del Partido Socialista? Bueno, yo le he oído al secretario general decir que no se van a abrir las listas ni se va a cambiar el programa, al menos esa es su intención, lo cual me alivia de tener que ser muy preciso en la respuesta. Pero también puedo señalar que a mí nadie me ha hablado de nada parecido a eso, no he hablado con nadie de eso, y por tanto yo... ir a oraciones condicionales, me llevo muy mal con las oraciones condicionales. Y luego hay otra cosa también, que es que yo estoy bien en la Comunidad de Madrid, trabajando seriamente por Madrid, los madrileños y madrileñas. No tengo en este momento ningún otro plan, y además no me distraigo con ningún otro asunto, porque aquí en Madrid hay mucho que hacer, ¿no? Es una comunidad muy rica, donde el 20% está en riesgo de exclusión y de pobreza, y a mí me parecería hasta frívolo, a mí, no me parece mal que se me pregunte, me parece a mí frívolo que yo esté ocupándome en si voy en no sé qué listas. Por cierto, todavía no se han convocado ni siquiera las elecciones, y yo no soy partidario de hablar de listas hasta que se convoquen. Maite. No cierro la puerta, ¿no? Buenos días, señor Gabilondo, porque usted no lo va a decir porque es un caballero, pero aquí en Madrid el señor Sánchez ocupó el 4º lugar, dejó al Partido Socialista en el 4º lugar, encabezando en la lista por Madrid, y sin embargo usted en la lista autonómica consiguió un 2º y meritorio puesto, que estuvo a punto de convertirle en presidente autonómico, sacando nada menos que 165.000 votos al Partido Socialista de Pedro Sánchez, ¿no? A la candidatura que encabezaba Pedro Sánchez. Quiero decir que usted puede aportar mucho a esa nueva lista, teniendo en cuenta además que algunos de los fichajes que ha hecho Pedro Sánchez, como el caso de Irene Lozano, por ejemplo, no ha sido bien visto dentro de las filas y probablemente no repita en la próxima lista. ¿Usted tiene algún tipo de límite a entrar en esa lista electoral? ¿Le gustaría contribuir si se lo pide Pedro Sánchez? Ya sé que no le gustan los condicionales y esas cosas, pero ¿le gustaría contribuir si Pedro Sánchez se lo pide como número 3 en Madrid? Yo creo que las elecciones autonómicas y las generales no son tan fácilmente comparables, ¿no? Se están votando cosas distintas, y por tanto deducir claramente de los resultados de las generales con las autonómicas, pues aunque hay esto supuestamente pueda ir a favor de la candidatura que yo representaba junto a otros, pues no aceptaría una comparación así tan lineal, ¿no? Y en todo caso, yo tampoco soy tan engreído como para pensar que yo soy una persona determinante para lograr no sé qué votos de los ciudadanos. No ha llegado mi deterioro hasta ese lugar. Yo lo que había es un proyecto. Nosotros lo que recibimos fue un proyecto de soluciones justas. Y yo lo que creo que si tenemos que trabajar, a veces ni siquiera es tanto esta persona u otra, que unas nos pueden gustar más que otras, sino dejar con claridad cuál es nuestro proyecto, nuestro mensaje a los ciudadanos. Y yo creo que Madrid necesita saber que la política que se va a hacer va a ser una política que afronte la desigualdad, porque es una comunidad rica donde hay mucha desigualdad, y hay que generar riqueza y a la vez luchar contra la desigualdad. Y yo creo que ahí donde tenemos que trabajar más todos es en ser capaces de definir bien un proyecto para Madrid.
Luego lo de las personas a mí no me corresponde. Alguien me dijo, alguien que me quiere mucho, que no me metiera en la boca del lobo. Y si esto no es la boca del lobo, se parece muchísimo a la boca del lobo. Así que no lo tome a mal. Una cosa muy no rápida. suelo entrar en esas cosas. Usted hablaba de gran política, decía que no es partidario de los vetos. Cuando lleguen las elecciones y se repiten el 26 de junio, ¿usted va a ser de los que le va a decir a Pedro Sánchez que haga lo que no ha hecho durante estos meses, es decir, sentarse con la primera fuerza política, si es que el Partido Popular, es decir, que las dos primeras fuerzas políticas, que además tienen responsabilidades institucionales muy importantes y las han tenido, se siente por primera vez a la mesa para negociar? A mí me pega tan poco sentarme con alguien para reñirle, de verdad. Otra cosa es que yo sí puedo hacer algo, que es lo que he hecho durante todo este tiempo y sigo haciendo, que es definamos bien cuáles son los asuntos. Definamos bien los asuntos que son imprescindibles en este momento en España, que es un momento decisivo para España. Y en este momento decisivo, ¿cuáles son los asuntos incuestionables? Aquellos en torno a los cuales hay que configurar una mayoría. Y en torno a eso hay que sentarse con todo el mundo que quiera abordar esos asuntos. Porque si a uno le dices que quiere transformar la actual política y él dice que la actual política es la que nos está salvando, pues ya las sillas se mueven. Pero no es que tú no quieras sentarte con alguien, es que hay un desacuerdo que se logra. Yo no le voy a decir a Pedro Sánchez lo que tiene que hacer, ni a Pedro Sánchez ni a nadie, ¿no? Lo que sí puedo decir es lo que creo, y lo que creo es que en este momento, si hay fatiga social, es porque hay una percepción social de que nos cuesta una y otra vez anteponer las urgencias de los ciudadanos a nuestros legítimos intereses partidistas. No es la fatiga de la política, es la fatiga de la partitocracia, del partidismo y del sectarismo. Y es la reivindicación de la necesidad de la gran política, de la política de verdad, de la política que se hace cuando se anteponen los intereses del país y de los ciudadanos a los propios. Y esto es lo que yo me llamo a mí mismo, no a los demás. Yo, cuando hablo, a veces, casi siempre, me estoy echándome a mí una cierta bronca. ¿Qué tal, señor Gabilondo? Creo que es muy adecuado además tenerle a usted aquí porque ha cambiado el panorama político, estamos en un panorama bastante fragmentado y el señor Gabilondo es la prueba de que desde la oposición se puede sentar el debate político y no tiene por qué el partido que está gobernando sentar toda la política al 100%. Desde la Asamblea de Madrid se ha aprobado una ley de derechos de los transexuales recientemente, gracias a la iniciativa del señor Gabilondo y otros partidos, y desde la oposición se tiene poder y con un escenario tan fragmentado se puede sentar el debate y llevarlo hacia el propio sector ideológico progresista o no. Dicho esto, y un poco en relación con esta apreciación, ¿qué sucede, señor Gabilondo, si se repite el resultado electoral? Ya apuntaba María un poco esta pregunta, pero he oído a algún líder de su partido en conversaciones privadas decir, bueno, ya si se repiten, quien quede primero gana. ¿Comparte usted esta... quien quede primero, quiero decir, gobierna? ¿Comparte usted esa apreciación? Primero, le agradezco mucho que subraye, no por nosotros, sino en general, que la oposición es muy importante para el gobierno. Una buena oposición ayuda mucho a gobernar, muchísimo a gobernar. Tanto que algunos perversos dicen que hay que hacer mala oposición para que sea más difícil gobernar. Pero yo no he llegado, repito, a esta situación. Y cuando no hay mayorías absolutas, que es algo que no acabamos de interiorizar, que no hay mayorías absolutas, solo se puede gobernar a través del acuerdo, el consenso, el diálogo, incluso pactando los desacuerdos. Entonces, en la Comunidad de Madrid, en la Asamblea de Madrid, estamos todos aprendiendo y mostrando que es posible hacer, contravenir posiciones que el gobierno legítimamente defiende y que la mayoría de los ciudadanos no, que representamos nosotros con esos votos. Y por tanto, estar en la oposición es estar en un lugar dignísimo donde hay que trabajar activamente por los ciudadanos, cuyo objetivo no consiste simplemente en combatir lo que el otro partido dice, sino en hacer valer los intereses ciudadanos. Y luego, con respecto a lo que vaya a pasar después, hay una cosa que a mí me gusta mucho, no sé si es que tengo una cosita de profesor, y es aprender. ¿Hemos aprendido algo? Es que cuando pasa algo, mi pregunta es ¿qué hemos aprendido aquí? ¿Qué hemos aprendido todos de esto? Pues si lo que hemos aprendido es que tenemos que repetir, hacer lo mismo, esto no se llama aprender. Aprender es otra cosa. Aprender es también saber qué no podemos repetir.
Y desde luego lo que no podemos repetir es, primero, pasarnos los 2 primeros meses después de las elecciones jugando al juego del pañuelo, que es que ahí está el pañuelo, a ver quién lo coge él y le sigo, o lo cojo yo y corro mucho. Mira, que esto no es así. Desde el día siguiente de las elecciones hay que sentarse y hay que labrar esos objetivos y buscar acuerdos con los demás. Ahora, para mí hay una cosa fundamental, que es que el que tiene mayoría de votos tiene la legitimidad para tener la iniciativa sobre lo que ha de proponerse. Hay que respetar esa iniciativa. Y desde luego, una vez que hay que respetar esa iniciativa, también digo que si no hay esa iniciativa no hay que esperar a ver si se les ocurre la iniciativa. Así que, pero respetar la iniciativa sí. Y además esperar a que esa iniciativa se ejerza, porque hay un derecho que es el derecho también de los votos adquiridos. Por tanto, yo pediré y me pido a mí mismo que quien haya obtenido los máximos votos tome la iniciativa política y emprenda esa labor que yo he mencionado aquí de regeneración, transformación y reconstitución, que esa es una palabra casi sanitaria que me gusta mucho. Pero... Muy buenos días, señor Gabilondo. Aunque no le guste, como ha expresado antes, la guerra de las listas en el Partido Socialista es lo próximo que viene. Y su nombre, le guste a usted o no le guste, va a estar en los mentideros políticos, va a estar en la prensa, va a estar en los comentarios que vayamos a hacer desde aquí hasta que las listas se confeccionen. Le hablaba antes a la compañera, decía que bueno, que estas historias podían ser incluso un poco frívolas. Permítame que yo también lo sea un poco. No, yo también lo soy a veces, no doy lecciones. Y le preguntes, sí, le entendía lo que en los términos en los que lo decía, ¿no? Y quería saber si en estos días en los que se hablaba de personas independientes, entre comillas, para poder presidir el gobierno, si ha habido algún susurro de alguna Lady Macbeth que le ha llegado a usted para ese puesto. Bueno, lo que llamamos independiente quiere decir que tienes dependencias mutuas y plurales. O sea que independiente en el sentido de que uno no depende de nada, esta gente que no depende de nada me produce mucha inquietud. Lo que ocurre es que hay algunos que dependemos de tantas cosas que se puede decir que no dependemos solo de una. A mí lo que me importa es que hay gente que solo depende de una cosa. Y esto me produce inquietud porque produce partidismo. Ahora, a mí nadie me ha hablado de esto, además ha hablado de un tecnócrata. Yo creo que la solución no es tecnocrática, la solución es política. Desde luego, política en el sentido de una buena gestión también, no es politiquería ni politicastros profesionales, pero yo creo que España necesita soluciones políticas y desde luego si estamos pensando en un independiente tecnócrata, yo no creo en eso, sinceramente. Y desde luego nadie me ha hablado de esto y yo no soy tan creído como para pensar que yo pueda hacer lo que no pueden hacer 350 representantes de los ciudadanos elegidos en las urnas. Hay 350 diputados y diputadas. Yo creo que mirando un poco ahí debe haber alguien para resolver estos asuntos, ¿no? Así debería ser, sobre todo si ya ha visto cuál ha sido sobre todo si los hemos elegido millones de ciudadanos. Son ustedes 350. A ver si quedan un día y se ponen de acuerdo. No se han quedado mucho, pero lo que quiero decir con esto, entre bromas y veras, es que no es solo un asunto de partidos, es un asunto del Parlamento. Quien elige presidente es el Parlamento. Los partidos pueden establecer mecanismos para favorecer los acuerdos, pero finalmente la decisión de elegir un presidente del gobierno le corresponde al Parlamento y a todos los ciudadanos elegidos con toda nuestra buena voluntad por todos. Y por eso yo, cuando me dicen alguien que no sea esos 350, pues por un lado me parece una cierta, entre comillas, desconsideración para con los 350. Y por otro lado me parece una cierta desconsideración de los 350 a sí mismos si consideran que alguien que no son ellos van a hacer lo que ellos no han sido capaces de hacer. Bueno, todo para decir que nadie me ha hablado de esto, ni a mí se me ha ocurrido pensar que yo tengo que ver con eso. En resumen. Ese es el resumen, sí. Ángel Gabilondo, muchísimas gracias por desayunar esta mañana con nosotros. María. De verdad, gracias. Muchas Hasta gracias. pronto. Hasta luego.